Hola, mi nombre es Amanda y tengo 36 años. Los últimos meses han sido increíblemente difíciles, y he tenido que reaprender muchas cosas. Mi esposo, Franklin, tuvo una gran parte en los problemas que estoy enfrentando, pero afortunadamente, un alma amable intervino y me ayudó a evitar más dolor. Déjenme presentarles a las personas clave en mi historia. Primero, está mi hermana, Isa. Ella es 6 años menor que yo y bastante hermosa. Cuando crecimos, no nos llevábamos para nada bien. Yo era la estudiosa y ella era popular. A menudo se metía conmigo y, por razones que no podía entender, parecía envidiarme. Mi mamá intentó hacer que nos uniera, pero nunca funcionó. No hablábamos mucho una vez que me fui a la universidad, pero después de que me gradué y ella entró en la adolescencia, comenzamos a hablar nuevamente. Nuestra relación mejoró un poco, pero nunca fuimos realmente cercanas. Era lo mejor que podíamos hacer, y lo acepté. Ahora, les hablaré de mi ex esposo, Franklin. Nos conocimos en el trabajo y nos llevamos muy bien desde el principio. Salimos durante 3 años antes de casarnos. Trabajamos duro juntos y compramos nuestra primera casa, con mi nombre en la hipoteca ya que yo ganaba más. Después de 2 años de matrimonio, Franklin mencionó la idea de tener hijos. Amor, hay algo en lo que he estado pensando y necesito que lo consideres con una mente abierta. ¿Qué es? Llevamos un buen tiempo juntos y pensé que ya era hora de formar una familia. Franklin, ya sabes cómo me siento al respecto. Lo sé, pero ahora estamos bien financieramente. Sería tan lindo tener pequeños corriendo por la casa, ¿no crees? Sí, pero los niños son una gran responsabilidad. Nosotros somos trabajadores, podemos con eso, por favor, solo piénsalo. Está bien, prometo que ayudaré a cuidarlos, pero tienes que recordar eso. Aunque no estaba muy entusiasmada con la idea de tener hijos, finalmente acepté porque Franklin seguía insistiendo en el tema. Primero tuvimos un hijo, y luego, 3 años después, una hija. Al principio, Franklin fue muy servicial, pero eso no duró mucho. De repente, me vi encargada de todo en casa, incluidos los niños. Después de nuestro primer hijo, Franklin insistió en que dejara mi trabajo ya que él había recibido una promoción y ganaba más que yo. Luché contra ello, pero finalmente cedí, decidiendo que no valía la pena la discusión. Para no aburrirme demasiado, comencé a organizar cenas. Invitaba a mi mamá, a Isa, que vivía cerca, y a mi suegra, Sonia. Cuando ella estaba en la ciudad, poco a poco, comencé a adaptarme a este nuevo estilo de vida, pasando más tiempo con la familia, y eso me hacía feliz. Franklin y yo estábamos bien, a pesar de algunos traumas que había pasado después de tener a nuestro segundo hijo, donde casi muero. No pensé que algo estuviera mal, pero estaba a punto de recibir una mala sorpresa. Mientras limpiaba mi habitación un día, encontré un par de panties que no eran míos. Los miré incrédula, preguntándome si de alguna manera no era suficiente para Franklin. Acababa de tener a nuestro segundo hijo, y la herida aún estaba fresca. Estaba yendo a terapia, haciendo avances lentos, pero nada parecía importar ahora. No cuando me di cuenta de que Franklin me estaba engañando. La ira y la traición surgieron cuando el shock se desvaneció. Tenía que saber con quién estaba, y por qué. Le envié a Franklin una foto de los panties, preguntándole de quién eran. Luego, metí mano en su laptop, accedí a sus cuentas de redes sociales y revisé sus mensajes. Al principio, no encontré nada, estaba confundida, pensando que me estaba perdiendo algo, pero cuando revisé sus mensajes, vi algo que nunca pude haber esperado. El nombre de mi hermana aparecía por todas partes. No le di mucha importancia al principio, pero luego miré más de cerca. Sus conversaciones estaban llenas de fotos íntimas, vídeos de ellos en la cama y mensajes sobre cómo planeaban estar juntos y que Franklin me dejara. Sentí una ola de náuseas. Mi propia hermana, esto era más allá de la traición. Siempre supe que nuestra relación era tensa, pero esto cruzaba una línea que no podía ignorar. Estaba físicamente enferma. Intenté llamar a Franklin, pero no contestó. Entonces llamé a Isa. Isa, ¿qué demonios está pasando? No me vengas con él. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu problema? No juegues a la tonta. Encontré un par de tus panties en mi habitación. ¿Has estado durmiendo con Franklin? Sí, desde hace un tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Mira, pensaba que te estaba ayudando. Lo mantenía ocupado para que pudieras concentrarte en los niños. ¿Hablas en serio? ¿Esa es tu excusa? ¿Pensaste que estaba bien acostarte con mi esposo solo porque pensaste que yo estaba aburrida? ¿Y ser mi hermana no te detuvo? Solo trataba de ayudar. Él seguía detrás de mí, y pensé que merecía más de lo que le dabas. ¿De verdad estás diciendo eso? Destruiste nuestra familia por tus propios intereses egoístas. Solo quiero lo mejor para Franklin. Si soy yo quien es lo mejor para él,
pues así será. Eres vil. Colgué, demasiado disgustada para seguir hablando. Me metí en la cama, dejando que todo el peso de la situación cayera sobre mí. ¿Cómo había llegado mi vida a esto? Eventualmente, mi hija más pequeña despertó llorando, y no tuve más opción que atenderla. Me sentía vacía, solo pasando por los movimientos del día. No podía dejar que mis hijos vieran lo que estaba pasando. No necesitaban cargar con esa carga. Preparé la cena, recogí a mi hijo mayor de la escuela, y cuando me preguntaron por su papá, mentí, diciéndoles que estaba trabajando hasta tarde. A última hora de la noche, mi preocupación empezó a superar mi ira. Ya casi eran las 11 de la noche y Franklin aún no llegaba. Intenté llamarlo nuevamente, pero no contestó. Incluso llamé a Isa, pero ella tampoco respondió. Exhausta, me quedé dormida, esperando que todo fuera una pesadilla. A la mañana siguiente, me desperté con un presentimiento de que algo estaba mal. Al mirar a mi alrededor, vi que las cosas de Franklin ya no estaban. Revisé los armarios y cajones, la mayoría de sus cosas también se habían ido. Se había ido sin decir una palabra. No podía creerlo. Simplemente me había dejado en medio de la noche. Mi único enfoque ahora era cuidar a los niños, y todo lo demás vendría después. Me desperté, preparé a los niños. Dejé al mayor en la escuela y luego llevé a la más pequeña a la casa de mi mamá. Ella notó mi estado de ánimo al instante, sintiendo que algo no estaba bien. No dejaba de pensar en cómo iba a criar a 2 niños sola. Eventualmente, mi mamá me preguntó qué estaba pasando. Está bien, basta de silencio. ¿Qué está pasando? No sé cómo explicarlo. Empieza desde el principio. Descubrí que Franklin me está engañando. ¿Cómo lo sabes? Encontré un par de panties que no eran míos en nuestra habitación. Cuando lo confronté, no respondió, y luego se fue. ¿Se fue? ¿Qué quieres decir? Cuando me desperté, todas sus cosas se habían ido. Intentaste detenerlo. No me di cuenta cuando se fue. Me dormí alrededor de medianoche, y cuando desperté, todo se había ido. Dios mío, mi pobre hija. Lo lamento profundamente que esta situación haya ocurrido. Sí, parece que solo sigue empeorando. ¿Qué pasó? ¿Sabes con quién fue infiel Franklin? Espera, ¿ya sabes con quién fue infiel? Sí, revisé sus cosas para averiguarlo. Normalmente no toleraría esto, pero esta vez, se siente diferente. Entonces, ¿quién fue? Fue mi hermana, Isab. ¿Qué? ¿Estás bromeando? No, hablo en serio. Mi esposo estaba viendo a mi propia hermana. Cuando la confronté, actuó tan indiferente, diciendo que se amaban y que ella era la que mejor lo entendía. Dejó claro que planeaba quedarse con él. Dios mío, no puedo creerlo, ni siquiera sé cómo continuar. Tengo 2 hijos que cuidar y también necesito encontrar trabajo. ¿Qué te parece si descansamos por ahora mientras trato de procesar esto? Estoy aquí para ti, ¿vale? Gracias, mamá, te lo agradezco. Me había quedado insensible a todo, así que contarle a mi mamá no fue tan difícil como pensaba. Terminé quedándome dormida mientras mi mamá cuidaba a mi hijo menor. Cuando desperté, escuché a mi bebé llorando, seguido por mi mamá subiendo la voz. Salí rápidamente y la vi al teléfono, visiblemente molesta. Cuando me vio, se disculpó por el ruido, pero no dio detalles. Sabía que acababa de tener una conversación difícil con Isab. En los días siguientes, M se quedó con nosotros, lo que facilitó las cosas con una persona menos de que preocuparme. Isab seguía intentando comunicarse con nuestra mamá, pero ella me pidió que la bloquease. Fue reconfortante tener a alguien que entendiera mis sentimientos cuando me sentía tan aislada. A través de amigos, me enteré de que Franklin y Ella se casaron. Se pusieron en contacto conmigo, confundidos y preocupados, y tuve que explicarles todo. Fue humillante, pero su apoyo significó mucho. Todos cortaron lazos con Franklin y Ella. Me enteré de que se casaron al día siguiente de que Franklin nos dejara. Dolió, pero supongo que debería haberlo esperado. Cuando le conté a mi mamá, estaba furiosa. Tienes que entender, ella normalmente es la calma en la tormenta, así que verla tan enojada con mi hermana fue un shock. Fue reconfortante contar con su apoyo financiero. No estaba obligada a ayudar, pero se comprometió. Incluso me ayudó a conseguir entrevistas de trabajo porque quería contribuir ahora que Franklin ya no estaba. Cuidar a los niños fue difícil, especialmente cuando preguntaban por su papá. Tuve que contener las lágrimas, pero lo manejamos, un día a la vez. Una semana después, recibí una carta de Franklin. Ya no quería tratar con él. Pensé que sería una disculpa superficial, pero ya había tenido suficiente. Una semana era tiempo suficiente para que él huyera de sus responsabilidades. Así que hice lo siguiente, quemé la carta, pero después de hacerlo, la curiosidad me venció. Una parte de mí deseaba haberla leído,
pero luego me recordé a mí misma que nada de lo que pudiera haber escrito cambiaría lo que sentía por él o por sus acciones. Al día siguiente, mi mamá y yo llevamos a los niños a la feria. Era exactamente lo que necesitábamos. Nos divertimos mucho y se sintió bien reír y disfrutar del momento después de toda la tensión. Esa noche, nos relajamos con una botella de vino, y le conté sobre la carta. Entonces, algo llegó para mí anoche. Oh, ¿qué era? Una carta de Franklin. ¿Qué? ¿Qué decía? No lo sé. ¿No la abriste? No, no quería tratar con eso, así que la quemé. ¿La quemaste? ¿Y si era algo importante? ¿Como los papeles del divorcio? El sobre no se veía legal. Estoy bastante segura de que no era eso. Ok, ¿pero qué crees que contenía? No lo sé. Tal vez alguna disculpa floja o una solicitud por sus cosas. Honestamente, no me sorprendería. Entonces, ¿cómo te sientes ahora con todo esto? Bueno, hoy fue un buen día. Es difícil, especialmente con los niños preguntando dónde está su papá. ¿Qué les digo? Aunque, poco a poco, se está volviendo un poco más fácil, mientras sea para mejor. Yo estoy aquí para ti, y solo para que lo sepas. Estoy cortando lazos con tu hermana. Todo lo que tengo se lo voy a dar a ti y a los niños. Oh, mamá, eso significa mucho. ¿Estás segura? Maya sigue siendo tu hija, pero lo que hizo Isabel es imperdonable. Yo las crié mejor que esto, y ella claramente no le importa, así que ya no es mi hija. Me hubiera molestado si mi mamá cambiara de opinión tan fácilmente, pero lo entendí. Sabía lo difícil que debe haber sido para ella tomar esa decisión. Nunca podría imaginarme tomar una decisión así por mis hijos, y me sentí agradecida de que me apoyara tanto. Unos días después, escuché un golpe en la puerta. Era raro, porque nadie nos visitaba, y mi mamá estaba en el trabajo. Abrí la puerta para encontrar a dos hombres con trajes negros. Apenas abrí la puerta y les pregunté quiénes eran. Dijeron que eran abogados y que tenían algo para mí. Me entregaron una carta y un cheque por $750,000. No podía creerlo. Intenté decirles que debía haber un error, pero insistieron en que era legítimo y me animaron a leer la nota. La nota comenzaba con: gracias por salvarme. Mientras leía, me di cuenta de que el dinero venía de mi suegra, Sonia. Explicó que nos había visitado 3 días antes, pero no nos encontró en casa. Llamó a Franklin, quien intentó hacerla parecer que no podía entrar, pero yo había cambiado las cerraduras después de que él se fuera. Sonia sospechaba del comportamiento de Franklin y lo hizo confesar todo. Se horrorizó con sus acciones. Sonia se sintió muy apenada por lo que había pasado y decidió dejar toda su herencia para mí y sus nietos. Me agradeció por proteger sus bienes de su hijo, y por eso el cheque era para mí. Los abogados me informaron que Sonia había fallecido justo el día anterior. Quería que recibiera el dinero justo después de su muerte, para asegurar que yo y los niños estuviéramos bien. Estaba abrumada por la emoción, agradecida por su bondad, pero triste por su partida. Sonia siempre fue una mujer íntegra, y continuó apoyándome hasta el final. Franklin le temía por una razón, pero yo encontré sus acciones reconfortantes. Fue una verdadera aliada. Unos días después, Franklin llamó. Sabía lo que quería, pero decidí escucharlo. ¿Qué hiciste? ¿De qué hablas? ¿Sabes exactamente a qué me refiero? Franklin, sé más específico. No estás en casa cuando te dije que estuvieras. Te envié esa carta pidiéndote que fingieras que todo estaba bien mientras mi mamá nos visitaba. Oh, ¿eso decía la carta? ¿No la leíste? No, la quemé. Me traicionaste. Mi mamá iba a ayudarme con la herencia, y tú te la quedaste toda para ti. Eso es rico viniendo de ti. Abandonaste a tu familia y solo te importó contactarme cuando se trataba de dinero. El amor no se puede forzar. Hice lo mejor para mí, y tu mamá hizo lo mejor para nosotros. No me contactes a mí ni a los niños de nuevo. Adiós. Después de eso, todo avanzó rápido. Pedí el divorcio y me otorgaron la custodia total. Franklin luchó por la herencia, pero el testamento de Sonia era claro. Yo era la beneficiaria. No ganó. Tanto Franklin como Isabel intentaron presionarme para que les diera algo de dinero, pero me mantuve firme y me negué. La vida ha mejorado desde que recibimos el dinero. Guardé algo para el futuro de los niños e invertí el resto. Mi mamá pudo retirarse, y yo comencé a trabajar. Los niños están empezando a entender que su papá no volverá, y cuando sean más grandes, les contaré la verdad. Todavía duele, pero sé que los días mejores están por venir. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Mantente fuerte.